Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir a la hermana Anet que por favor nos dirija. Muy buenas noches. Amantísimo Señor Todopoderoso, nos encontramos delante de tu presencia en este momento, Señor, para pedirte que nos des un encuentro hermoso contigo a través de cada oración y a través del estudio bíblico de hoy. Venimos con nuestros corazones dispuestos, Señor, a recibirte, a escucharte, Señor. Te pedimos que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestra alma. Corrígenos, Señor, porque muchas veces necesitamos ser disciplinados, Señor, por ti. Danos paz en esta noche. Quita en este momento cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier fatiga, Padre Santo. Abre nuestros oídos, nuestra mente y también nuestros labios, Señor, para participar en esta noche. Pedimos grande bendición para nosotros, para tu iglesia, y que todo lo aprendido, todo lo orado, cada canción escuchada, Señor, nos ayude a recibir serenidad y a prepararnos para una hermosa misión, para seguir, Señor, por esa senda que tú nos has dado, que nos has pedido que hagamos, Señor, que podamos llegar a otros hogares, a otras familias, Señor, y que tu palabra, la de esta noche y la de cada día, Señor, la podamos llevar con fe, con amor, con entusiasmo. Amén. Amén. Y la clase de hoy, ¿verdad? Habla de la fe de la mujer cananea, y por eso fue que escogí este versículo que lo podemos encontrar en Santiago, capítulo 5, versículo 15, que dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. ¿Verdad? Y esta palabra nos enseña que no basta con orar, no basta con ayunar, no basta con, ¿verdad?, tener acciones buenas con nuestro prójimo, sino que junto con todo eso, que es bien importante, también tenemos que tener fe. Y pues sabemos que Dios, ¿verdad? El Señor lo que nos pide de fe es un grano de mostaza, así que básicamente nos está pidiendo bien poco. Y yo creo que la clase de hoy es bien importante, ¿verdad? Y sirve como recordatorio de la fe que debemos tener, ¿verdad? Día a día. Y para entrar, ¿verdad?, en esa conexión con Dios, vamos a pasar ahora a tener una alabanza. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él
Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios, oh, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo, Dios. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a las oraciones y nuestra primera oración es para que Dios nos ayude a tener más compasión por los demás. Y esta oración la tiene nuestra hermana Rose. Buenas noches, Dios les bendiga. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Para tener compasión hacia los demás, tiene que haber una transformación con nosotros mismos, para poder hacer el cambio en este mundo, ¿verdad? Hacia nuestro prójimo. Oramos. Amado Señor, hay tantas cosas que simplemente no son como deberían ser en este mundo, en el cual estamos, en el cual vivimos. Asesinatos, maltratos, abusos a nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestras mujeres, Señor. Donde las leyes o quien se encargan de ellas, Padre amado, no miran el núcleo familiar o no ven más allá de lo que puede ser una ayuda. Te pido, Padre amado, que nosotros, Señor, decimos ser tus hijos, nosotros seamos gente de cambio, gente que podamos llevar palabras, que podamos llevar oración, que transmitamos, Padre amado, tu compasión, que no señalemos a nadie con un dedo o con nuestras palabras, que no humillemos, que no maltratemos, Señor, que simplemente extendamos nuestras manos así como lo hiciste tú con cada enfermo, que tocabas, Señor, y que con tu palabra transformabas y cambiabas el ambiente, cambiabas el entorno, Señor. A veces no hay que estar enfermo de una condición, Señor. Nuestra alma grita, nuestra alma de pueblo grita, Señor. Justicia, cambio, transformación. Te pido, Padre amado, Señor, que a través de cada momento, de cada alabanza, de cada oración, que se lleve toda esta jornada, mi Dios, que sea de cambio, que toque la vida, que toque nuestros hogares. Te pido, poderoso Dios, Señor, que tú cubras cada hogar, que tu compasión, que tu vida, que tu transformación y que sobre todo el perdón, mi Dios, transforme cada vida. Esto te lo pido desde lo más profundo de nuestro ser, Señor, como iglesia, comunidad, como familia, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermana Rosa. Ahora vamos a pasar a tener una oración por las personas que quieren fortalecer su camino en el Señor, por la hermana Michelle. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de sus carnes y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Gracias Dios porque tu voluntad perfecta y eterna es que nos acerquemos a ti. Gracias porque sueñas y anhelas con que estemos cerca de ti al punto de que te entregaste a ti mismo, Señor, para rescatarnos de nuestra distancia, de nuestro pecado, de nuestros errores, Señor. Gracias porque anhelas y deseas todos los días pasar tiempo con nosotros, Dios. Eres un Dios soberano, grande, eterno y sin embargo te acuerdas de nosotros que somos polvo, Dios. Gracias por esa infinita misericordia, ese amor eterno que tienes por nosotros. Mira nuestros corazones, Señor, corazones que son imperfectos, que están llenos de pecado. Vivimos en una condición de pecado, un mundo caído, Señor, que está esperando el momento en que tú nos redimas, nos salves, nos unas contigo para siempre. Pero mientras estamos aquí, nuestros corazones están llenos de pecado de tanta, Señor, amargura, de tanto dolor, de tanta falta de perdón, de tanto resentimiento, celos, envidia. Bueno, Dios, tú sabes, Señor, de todas las maneras en que nosotros fallamos y pecamos, pero también en nosotros está tu Espíritu Santo, Señor, que es más poderoso que todas las cosas. Tú nos has dado tu perdón a través de Jesucristo. Y yo te pido que tú veas en nosotros, Señor, el potencial, que tú veas en nosotros todas las cosas buenas que tú mismo has puesto, Señor, y que tú no te canses con nosotros, que tú sigas, Señor, todos los días perfeccionando la obra que comenzaste, Señor. Queremos buscar tu rostro, queremos, Señor, acercarnos a ti porque hemos visto y hemos probado, Señor, lo que es estar cerca de tu presencia y queremos, Señor, todos los días tratar de mantenernos allí, Señor. Pero te necesitamos tu ayuda, Dios, necesitamos que tu Espíritu transforme nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Aparta nuestras vidas de las cosas vanas y danos vida conforme a tu palabra. Mira tantas distracciones, Señor, tantas peleas pequeñas, como dice la pastora, tantas cosas tontas, Señor, y pasajeras, Señor, que nos distraen, que nos alejan, que nos quitan energía y nos quitan tiempo valioso que podemos estar dedicando a servirte y a servir a otros, Señor. Perdónanos cuando nos distraemos con cosas tontas y pasajeras, Dios. Reenfoca nuestra mirada en ti, Señor. Cambia nuestra mente para que no pensemos solamente en las cosas de esta tierra, sino sobre todo en el reino de los cielos. Cambia nuestra mentalidad, que no persigamos ambiciones egoístas, que no persigamos sueños que son pasajeros, sino que nuestras ambiciones y nuestros deseos y nuestros esfuerzos estén puestos e invertidos en el reino eterno, el reino tuyo, Señor. Cambia nuestra mente, te necesitamos, Señor. Espíritu Santo de Dios, métete desde la cabeza hasta los pies de cada uno de nosotros, Señor, y transfórmanos. Cámbianos para que podamos ser servidores fieles tuyos, Señor, que podamos ser merecedores de tu presencia, de tu favor, de tu bendición, Señor. Haz la obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Dejamos nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra voluntad rendida delante de ti una vez más, Señor. Acércanos a ti por tu misericordia y por tu amor, Señor, y úsanos para tu gloria y para tu honra, Señor. Que cumplamos los sueños que ya tú has soñado para cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pido con la certeza y la confianza de que tú pones en nosotros el querer como el hacer y que tu Espíritu Santo seguirá obrando y seguiremos dándote gloria y honra solamente a ti. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar a darle lectura a la oración de iluminación por los hermanos Iris y Edwin. Buenas noches, hermano. El Señor les continúe bendiciendo.
En esta clase se va a estar discutiendo sobre Mateo 15, 20 al 28 y lo voy a estar leyendo de la versión popular. Y dice la palabra del Señor. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y de Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra de Dios. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia en actitud de agradecimiento por tu amor, perdón y misericordia. Te presentamos a nuestra hermanita Arsenia, la que tú has puesto para guiarnos en nuestra clase. Ilumínala con el poder y unción que solamente tú sabes hacer. Te damos gracias porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra, que la hagamos nuestra, que seamos sensibles ante tu llamado, a que aquí está tu pueblo. Danos sabiduría, que tu palabra sea un manjar para seguir creciendo y rugir como fuerte como el león, Señor. Te pido muy especial también, Señor, por estas dos naciones que están en conflicto, Señor, que tú derrames tu unción sobre ellos, Señor, y te pido también por nuestros enfermos y los enfermos de la iglesia. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pasamos con la hermana Arsenia. Ya puedes hablar, Arsenia. Ajá, es que estoy tratando de entrar. Ahora déjame ver, ya. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok, gracias. Un abrazo bien grande desde República Dominicana. Estoy en mi país, pero sin olvidar que Puerto Rico es mi segunda patria, que me ha visto crecer en todo el sentido de la palabra, espiritualmente. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de unirnos como pueblos a estudiar esta palabra, como un solo pueblo. Aquí tengo a mi lado una hermana sentada que yo le dije: siéntate aquí conmigo para que tú no te pierdas esta palabra. Y aquí estamos para diseminarla por el mundo, porque no es solamente Puerto Rico, ni ahora que estamos aquí en República Dominicana, sino que abarca otros pueblos, otros lugares. Y le damos gracias al Señor por eso. Amados hermanos, esta noche, esta clase es medular para nuestras vidas. Dice que vamos a examinar la fe de la mujer cananea, pero a la vez vamos a examinar nuestra fe también. Así es que el texto áureo nos dice
Entonces, repitiendo, Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y tu hija fue sanada desde aquel instante, desde aquella hora. Así que los objetivos están centrados en considerar, en reflexionar y en afirmar. Y yo le voy a pedir a una hermana o hermano que guste leer los objetivos y el vocabulario y los vocabularios. Alguien que esté disponible y lo desee hacer. Los objetivos dicen así: considerar cómo, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Considerar cómo las personas que son capaces de ejercer una fe proactiva pueden ir más allá de sus condiciones limitantes cuando buscan una respuesta de Jesucristo en sus vidas. El segundo es reflexionar sobre cómo, en ocasiones, consciente o inconscientemente, podemos llegar a obstaculizar el acceso a Jesucristo de personas que están en grandes necesidades. Y el último, afirmar que para nuestro Señor Jesucristo, el ejercicio de una fe que produce respuestas desafiantes es motivo de celebración y no de censura. El vocabulario nos dice cananea. Es un término usado para identificar a la mujer que se acercó a Jesús y que era originaria de aquella parte de Canaán, Tiro y Sidón, de la provincia romana de Siria. Los cananeos constituyeron el grupo étnico más importante de Palestina en el tiempo de su conquista. La religión cananea tuvo una gran influencia entre los israelitas. Su principal divinidad era Baal, conocido como dios de la tormenta y de la lluvia. La segunda palabra es perros o perrillos. Era un término despectivo utilizado por los judíos para referirse a los gentiles. Gracias, hermanita. A la orden. Bien, gracias. La introducción nos habla de que con esta lección concluimos un interesante y revelador recuento de personas que mostraron unos perfiles extraordinarios de su fe. En esa manifestación han estado presentes la creatividad, la certeza, el agradecimiento y la audacia. Este último rasgo es precisamente el que se manifiesta en el relato bíblico que fundamenta la presente lección. Al considerar a ese desafiante encuentro entre la mujer cananea y Jesús, podemos considerarla como un paradigma que representa un enorme grupo de seres humanos que a través de la historia han transitado por rutas de exclusión y prejuicios en su lucha por alcanzar auxilio y respuesta a sus urgencias y crisis. Desde el desafío que nos lanza la audacia de esa mujer en el ejercicio de una fe que no se detiene ante los obstáculos, podemos reflexionar sobre los alcances y las posibilidades de este tipo de fe en nuestras vidas. Y en sintonía con el primer objetivo de la lección, podemos aquilatar la importancia de esa fe proactiva, pero a la par con esa consideración es menester que también reflexionemos sobre las maneras conscientes o inconscientes en que muchas veces como los discípulos de Jesús en este relato, podemos constituirnos en un factor excluyente, obstaculizador, que puede cerrar peligrosamente el acceso a nuestro Señor Jesucristo a muchas personas en grandes necesidades. Como una nota de afirmación positiva para nuestro peregrinaje de fe, podemos, en sintonía con el tercer objetivo de esta lección, afirmar el sentido de celebración
que las respuestas desafiantes de nuestra fe pueden producir en el Señor que nos anima a ejercerla. Este aspecto debe estar intencionalmente presente en el cierre de esta clase. El aspecto de esta manera en que el Señor nos anima a ejercer nuestra fe. Pues bien, en el inicio de esta clase tenemos un diálogo abierto en que podemos mencionar brevemente cuáles han sido las situaciones más difíciles en nuestras vidas presentadas a Jesús en oración, porque Él es el mismo ayer y hoy nosotros somos lo que estamos, vamos a decir, en los zapatos de la cananea, en los zapatos del centurión, en tantas personas que tuvieron que pasar por crisis y momentos en que pedían auxilio a nuestro Señor. Así que a una pregunta que tengo acá dice, ¿cuál ha sido tu expectativa al recurrir en oración ante el Señor? ¿De qué manera nosotros nos hemos autoexaminado para entender y reconocer cuál es la necesidad o prioridad que tenemos en nuestras vidas en un momento determinado? A manera de crear conciencia, podríamos identificar situaciones personales o de nuestro entorno en que actitudes o prejuicios puedan obstaculizar esta búsqueda de auxilio. Vamos a buscar con nuestras Biblias, Primera de Juan 3:24, y lo vamos a tener ahí, Primera de Juan 3:24. Y en el mismo Primera de Juan, buscaremos los capítulos, el capítulo 5, verso 10. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. Y en Romanos, capítulo 8, 35 y 36. Capítulo 8, versos 35 y 36. En Romanos seguimos en los versos, capítulo 8, versos 38 y 39. Y le vamos a introducir dentro de nuestra clase estos textos. Dice que Juan 4:1-26 señala que a Jesús le era necesario pasar por territorio gentil y que esta decisión de que pasó por Tiro y Sidón es muy parecida a cuando pasó por Samaria. Y este relato nos muestra que dos pueblos rechazados por los judíos, curiosamente, también Jesús en ese caminar experimentó un encuentro, ¿verdad?, con mujeres marcadas y entabló diálogos con ellas. Otro elemento a tomar en cuenta es la actitud de los discípulos frente a la mujer cananea. Ya lo habíamos visto también, actitud frente a los niños. Y no es casualidad que estos dos géneros, ¿verdad?, de personas, niños y mujeres, tuvieran cierto rechazo, que en la Biblia lo vemos, pero cómo aparece Jesús para sanar y para enseñarnos a nosotros lo que estamos pidiendo a través de las oraciones, la misericordia, el amor, la compasión. A manera de pregunta, ¿qué entendimiento de la fe de los discípulos se pone de manifiesto? ¿Cómo nosotros podemos interpretar, en este caso, de la fe de esta mujer cananea? ¿Y qué actitudes nosotros deseamos que el Señor nos ayude a corregir? Si alguien quiere en este inicio señalar algo o comentar algo, pues decimos que es un diálogo abierto y podemos
exponer, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo. Buenas noches, Artemio. Sí, buenas noches. Cuando hacemos una petición o un clamor, es primeramente validamos, ¿verdad? El poder y lo que Dios puede hacer en la situación, ya sea en la salud, en la provisión, ¿verdad? Porque Sí. confiamos y que creer que Él lo va a hacer, y no como tan rápido como nosotros creamos o que pensamos que lo puede hacer, como Así es. oramos, ya queremos que Dios esté ahí. Ay, sí. Pero porque entiendo, esto lo podemos ver, una mujer clamando por la salud de su hija, a grito, con el alma, con el corazón, que Así es. y quiero, y la persistencia de que es lo que, ¿sabes? Es lo que yo necesito, que tú me sanes mi hija, que tú me cures mi hija. No, mira, si tú puedes, no, es que lo necesito, es que lo quiero, es la insistencia, la persistencia de un clamor de una madre, como se ve desde esa época de hoy. Porque yo creo que aquí todas, ¿verdad? Clamamos por un miembro de la familia incansablemente. Por salud, ¿verdad? Por la vida. Yo creo que ¿qué es lo que yo espero? Bueno, pues que me la sane, que me la cure, que me le quite lo que tiene. Yo como madre, eso es lo que yo quiero. Fíjate, Yes. yo lo que quiero es eso. Cuando tú me quites esto, yo me siento aliviada, yo me siento bien. Así mismo es. Gracias, Rose. Buena aportación. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál sería el resultado al considerar o detenernos a descubrir por nosotros mismos el significado de una fe proactiva? ¿Cómo yo interpreto esa fe proactiva? ¿Cómo ustedes, cómo todos nosotros lo interpretamos? Ajá. Arcenia, Sí. yo pienso que la lección de hoy es valga la redundancia, una gran lección de vida para nosotros, los cristianos, porque nosotros oramos con la expectativa de que la respuesta va a llegar en 5 minutos, de que no vamos a tener que pasar trabajo, de que ya de una vez, como dice la palabra, no hemos hablado y el Señor nos escucha. Y que por lo tanto, como somos cristianos, como creemos en Dios, pues no vamos a pasar trabajo, que todo se nos va a dar muy rápidamente, que no vamos a tener oposición, que no vamos a pasar problemas, que no vamos a tener dificultades, que todo va a ser cool y chilling. Y realmente sabemos que las cosas no funcionan de esa manera, pero también nos enseña que en el proceso de oración y de intercesión nosotros tenemos que aprender a ser específicos en lo que nosotros estamos pidiendo, porque ella fue específica en lo que ella necesitaba. No se limitó a decir, sánala o cúrala, no, ella fue específica, está endemoniada y yo necesito que tú le quites el endemoniamiento. No le pidió ninguna otra cosa. Y eso a nosotros muchas veces en el proceso de oración, pues no vemos la necesidad de ser específicos. O sea, nos conformamos con decir, ay, que el Señor obre, que el Señor hará. Mira, no, el Señor le gusta que nosotros seamos específicos, que nosotros pidamos específicamente lo que necesitamos, porque así realmente podemos ver el cumplimiento de lo que nosotros estamos pidiendo. Y muchas personas, y en muchas veces cuando tú lees sobre el proceso de oración, de cómo aprender a orar, de lo importante de la oración, muchos de estos escritores te hablan de que tú seas específico en tu petición. Insistente, persistente y específico. Y ella cumplió las tres, insistente, persistente y específica. Muy bien. Gracias, Judith. Ajá. Quiero traer, ¿verdad?,
a lo que está hablando Judith también, yo creo que Ujú. ya se puede contado muchas veces. Cuando yo nací, éramos 3, murió una. Sí. A mi mamá le decían, mire señora, no, usted las va a ver por última vez porque esas nenas no van a vivir. Estamos 3 libras o 2 libras cada una. La otra no se desarrolló. Tampoco mi mamá sabía que estaba encinta de 3. Ay, ay, ay. Y es bien difícil porque todo ese proceso de que mi mamá nos da luz, nos tienen 2 meses en el hospital con sangre por todos lados, pues poniéndonos un día a mí, otro día a la otra, y así fueron mucho tiempo. Y las palabras de mi mamá era, en el tiempo precioso y justo de Dios, yo me voy para mi casa con mis nenas, con mis gemelitas. Ah, pero no, usted tiene mucha fe. Yo creo en un Dios de vida y en un Dios de poder. Y cuando cumplimos, cuando nos dan de alta, pasamos muchas vicitudes porque éramos bien delicaditas. Y cuando cumplimos en el año, casi mi mamá no nos podía ni cargar. Y cuando nos lleva a otra vez a centro médico, ¿verdad? Para los chequeos de rutina, le dice adiós, Felita, y estas nenas, las que todos ustedes decían las que se iban a morir. Mírelas ahí, hoy por hoy le dio gracias a Dios, tengo 48 años para 49, pero fue un proceso bien difícil porque nadie creía que nosotros íbamos a vivir, porque nacimos demasiado de muy enfermas, muy enfermas, con mucha condición en la piel. Y cuando mi mamá nos cargaba, nos metía las 2 en una cajita de zapatos. Yo creo que ahí las 2 cabíamos y sobraba espacio. Pero fue como dice Judy, persistente, así sea la migaja, pero mis hijas se van conmigo para mi casa. Amén. Qué buen testimonio. Un testimonio que hoy edifica y tenemos prueba de que el Señor tenía propósito, porque están ustedes ahí y por lo menos yo te conozco a ti, estás sirviendo en el Señor, sirviéndole al Señor. Entonces, ¿cuáles ejemplos tenemos bien claros en las diferentes lecciones estudiadas? Si nos ponemos a auscultar y a buscar todas aquellas personas que fueron recipientes de su propia fe, que activaron, que pudieron ellos vencer gracias a que se activó ese sentir de que Dios podía ayudarlos. Podemos poner un ejemplo, la fe del centurión. Di la palabra y mi siervo será sano, en el cual el siervo no estaba ahí. Y yo me estoy anclando en ese tipo de oración porque tenemos derecho a tener esa fe proactiva. Por eso estos temas vienen, por estas lecciones vienen. Y estamos hoy estudiándola y con todo el deseo de aprender de ella. Otro ejemplo que alguien pueda dar de otra persona proactiva en su fe, de las que hemos mencionado en la clase. O de la que hemos aprendido también. Una que tuvo un obstáculo grande, que tuvo que meterse entre las multitudes y que éramos las mismas gente lo que poníamos el obstáculo. Ni siquiera era real, era la gente la que ponía el obstáculo. La mujer del flujo de sangre. Exactamente, exactamente. Así mismo es, Mari. Tú tienes mucha experiencia también de testimonios que hasta aquí tú has llegado y está gracias a esas situaciones que enfrentaste y viste como Dios te iluminó y te dio la llave. Exacto. Para que siguieras adelante con tu vida y contando tu testimonio. Amén.
Yo espero que el Señor nos siga, ¿verdad?, ayudando en cuanto a esta vida, que estamos mirando tantas cosas que nos pueden desalentar. Pero como nosotros hemos creído en un Dios vivo y ese Dios vivo vive en nosotros, seguimos adelante. Así que si nos podemos reflexionar, encontraríamos fallas en nuestro proceder, porque se nos llama también a hacer un autoexamen hacia nuestro interior, y podemos también encontrar falla ante personas que están buscando de Cristo, pero ahí en ese caso buscando falla en el sentido de que a veces creemos que esa persona no va a poder, que ese milagro no va a suceder, como dijo Rose también. Cómo negativamente estaban quitando, desalentando esa madre que en su interior lo declaraba que quería que sus hijas vivieran. ¿Podríamos nosotros comprender esa fe desafiante y retante y que sea motivo de gozo? ¿Podríamos nosotros comprender a esa fe desafiante y retante que sea motivo de gozo y no de censura? Cuando hacemos esta pregunta, más o menos, ¿a qué nosotros nos estamos refiriendo? ¿Qué pasa a veces con nuestra fe? Muchas veces nos cuesta, aunque somos cristianos y decimos que somos creyentes y que tenemos fe, muchas veces nos cuesta entender cómo en situaciones, pues como la que acaba de explicar Rose, la gente manifiesta su fe, y la gente, a pesar de todas las vicisitudes y de que veamos que las cosas no van a favor, sí tienen la fe de que Dios va a obrar en favor de esa petición. Pero muchas veces nosotros mismos como cristianos somos el obstáculo, porque nuestra incredulidad nos lleva a dudar de la fe que esa persona pueda tener en lo que Dios le ha prometido o de lo que le está pidiendo a Dios, que sabe que Dios le puede conceder. Y esa misma incredulidad de nosotros se vuelve un obstáculo. Así mismo es. Y lo manifestamos, porque la cuestión no es solamente que lo pensamos, es que muchas veces lo manifestamos y lo decimos. Ay, es que yo no puedo creer eso que tú estás pidiendo, que eso no se te va a dar, que... Pero es que no se supone que somos cristianos y que creemos y que tenemos fe. Exactamente. Pero en nuestra conducta no manifestamos esa supuesta fe que se supone que tenemos. Y nos censuramos. Y censuramos a otros también. Sí. Gracias, Judith. En 1 de Juan 3:24, veremos qué nos dice alguien que tenga esa cita. 1 de Juan 3:24 y 1 de Juan 5:10, en el mismo orden. Vamos a leer. 1 de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 1 de Juan 5:10. 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Es decir, que nosotros tenemos un testimonio interior que es el del Espíritu Santo, que nos lleva, nos guía y nos insta a expresar nuestra fe y nuestros testimonios, porque los demás están también mirándonos y podemos ser ese ejemplo para impulsar, de acuerdo a cómo nosotros enfrentamos nuestras crisis. Sí, Dios no nos manda un cáncer ni una enfermedad terminal para edificarnos, ni la pobreza para edificar la fe. No lo veamos desde ese punto de vista. La tribulación no es la meta de la cristiandad. No estamos llamados a vivir tristes, a estar desanimados, a sentirnos solos, a creer en algún
momento, como más adelante decía, censurarnos a nosotros mismos. Bueno, estamos confiados en que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos reafirman esos textos. Sabiendo que Él controla todas las cosas. Cuando afrontemos una situación crítica o tenemos que pasar por un periodo de grandes dificultades en nuestras vidas, debemos mantenernos ecuánimes, debemos buscar esa paz interior. Tenemos también que buscar gozarnos, porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que otros todavía no han podido encontrarse con Él y sustentarnos en Él. Gozarnos en una paz interna que supera y que desafía cualquier explicación. Nuestra exponencia nos lleva a Romanos 8:35 y 36. Y si la persona lo quiere leer, pero si otra persona quiere también buscarlo, el 8:35, el 8:30 y los versos del mismo capítulo 8, los 38 y 39. Más bien creo que quizás lo debiera leer la misma persona. En Romanos 8, 35 y 36 y los versos 38 y 39 del mismo capítulo. Dice así. Ajá. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Voy al 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué bello eso, hermanitos. Cómo el Señor nos sustenta, cómo nos aprieta, cómo nos apapacha a través de su palabra. Esta sería la venida por la cual Dios hace perfectos a los santos. En Efesios 4, 11, 12. Alguien que lo busque rapidito, que se me quedó esa cita. Efesios 4, 11. Vamos a ver qué nos dice. Lo tengo. 11, 12, sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces nos está diciendo que tenemos una misión en la que podríamos, dentro de esto, como dijo Judy ahorita, que porque seamos cristianos, creamos que no vamos a pasar por situaciones o crisis, pero hemos de ser perfeccionados por la palabra. Y todos nosotros, porque se forman los ministerios de escogidos en esos tiempos, que siguen siendo los mismos que nosotros que aglutinamos, ¿verdad? En la iglesia, pero todos tenemos un propósito, todos nacemos con un ministerio en nuestras manos, todos, de que se escojan unas personas para dirigir esos ministerios. Podemos entonces entender cuál es el propósito de esos ministerios, que somos llamados para ser santos y perfectos en Cristo Jesús. No por las tribulaciones hemos de ser perfeccionados, sino por la palabra, por la prueba de nuestra fe. Esta produce paciencia. La fe produce paciencia. Por lo tanto, vamos a aprender a crecer bajo esa sombrilla de la paciencia, del amor, de los frutos del Espíritu. Para los judíos, entrando entonces en el caso de la mujer cananea, ella estaba descalificada. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos descalificados? Cuando nos vienen esos pensamientos que no nos ayudan. El término griego, kalearkeset,
calearqueses, cuyo significado es procurar. Se refiere a ocuparse hasta llegar al punto de la consumación. Y eso hizo ella. Ella no se preocupó, ella se ocupó. Así que esta mujer llegó a Jesús, tenía motivo para preocuparse por todo lo que ella podían ver en ella. Pero esta mujer llegó a Jesús con temor y temblor, lo cual implicó, ¿verdad?, que ella se presentara con una maravilla reverente, una maravillosa reverencia a él, la que debía ser que llene nuestros corazones cada día. Vivir en humilde reverencia ante la dependencia de la divina voluntad de nuestro Señor. Ella estaba bajo la voluntad de Cristo. Ya ustedes ven que Jesús hizo un silencio. Esta dama miraba con expectación desde el interior y la certidumbre de su fe. La Biblia nos habla de la bienaventurada certeza, refiriéndose al proceso de maduración en cooperación con el Señor. Nosotros maduramos a la vez que estamos dispuestos a estar en esos caminos del Señor en obediencia. La reverencia de la señora cananea es una actitud que debería llenar nuestros corazones al vivir y seguir viviendo en una dependencia de Dios. Y entonces, coincidencialmente, Jesús llegó a la región de Tiro y Sidón. Pero vamos a ver qué encontramos en Mateo 7, 24, 25. En Mateo 7, 24, 25. Alguien que lo busque, por favor. Mateo 7, 24, 25. Ajá. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquellas casas y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bien. Ahí nos está diciendo en qué nosotros tenemos que estar edificados, ¿verdad? Porque ya hemos escuchado tantas veces cómo el viento sopla con una fuerza que las casas hechas en arena se han destruido. Y cómo si nosotros en esa roca que significa la fe, nos mantenemos firmes. También la Biblia nos está hablando de que Jesús, en el libro en Mateo, se levantó, o sea, salió de donde estaba, sanando, haciendo milagros, y fue a la región de Tiro y Sidón. Y entrando a una casa, no quiso que nadie supiera, pero no pudo esconderse. Así lo dice clarito. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, vino a Jesús y se postró ante sus pies. Este texto nos implica a nosotros, nos explica que quizás Jesús estaba agotado y que él fue buscando un sitio donde pasar desapercibido. Pero su fama era tan grande ya que no, donde iba ya no pasaba desapercibido. Y esta mujer oyó que Jesús estaba allí y fue y lo buscó, ¿verdad?
¿Qué estaba sucediendo ante esta forma de Jesús actuar? Porque también podríamos pensar cualquier cosa, dependiendo, ¿verdad? De cómo nosotros interpretamos esta actitud. ¿Qué estaría sucediendo en Jesús ante actuar de esta manera? Buscando esconderse. Yo dije que podía ser que estaba agotado, pero pueden surgir otras ideas. Bueno, la escritura no nos dice específica y exactamente cuál era la razón por la cual Jesús caminó 80 kilómetros del lugar donde estaba hasta llegar a Tiro y Sidón. Porque él caminó 80 kilómetros, que era la distancia desde el lugar donde se encontraba hasta llegar a Tiro. Pero lo que se sugiere es que esta caminata fue intencional. Él no entró al territorio gentil, él pasó cerca del territorio gentil. Pero el pasar cerca es abrir la puerta para que se diera la oportunidad de que esta mujer pudiera llegar a él, porque podemos entender que ya los gentiles sabían de los milagros que Jesús estaba haciendo. Y ella había entendido que los supuestos dioses que ella tenía no le iban a quitar a su hija lo que tenía. Y ella estaba desesperada y ella quería conseguir una cura para su hija. Pues entonces como que se encontró la necesidad con, ¿cómo es el dicho? La necesidad con el hambre con la necesidad, como sea. Pues se encontraron los dos. Pero lo que se entiende es, y lo que explican los comentaristas es que eso fue intencional. O sea, que Jesús caminó esos 80 kilómetros y se acercó al territorio gentil para abrir esa puerta, porque recuerden que Jesús es maestro y en todo lo que él hacía había una enseñanza. Pues a él venía a presentar la enseñanza medular de su misión. Bien. Podemos entonces seguir sacándole, ¿verdad? El insumo a esto. En el texto, Jesús no está solo. Jesús está con sus discípulos, que los discípulos, según podían hacer, ¿verdad? Lo que Jesús les enseñó, pero ella va dirigida a la raíz, a la persona correcta. Ella fue donde Jesús, porque Jesús no andaba solo, Jesús andaba con sus discípulos. Y probablemente también caminaba con toda su escolta, porque él no iba nada más que con los discípulos, él iba con mucha gente. Fueron gente preparada por Jesús en todo ese camino, que pudieron... Pero no podemos perder la perspectiva de que eran judíos y para ellos los cananeos era la raza más despreciable de la tierra, hasta el punto que ellos lo que querían era destruirlos. Ellos decían que la raza cananea debía desaparecer de la faz de la tierra. Por lo tanto, es muy probable que si Jesús no hubiese estado en la ecuación, ellos no hubiesen mirado a la mujer cananea, aunque la mujer se hartara de gritar. No la miran. La querían sacar del medio. Exacto. Sí. Desde el punto de vista, ¿verdad?, humano, y según el texto, pues hay tantas interpretaciones, pero verdaderamente estaba por manifestarse un milagro. Allí. Amén. Artenia, perdona que te interrumpo. Y es que como ya vas a entrar a hablar sobre el milagro, en ese versículo 25 que dice, pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Y en la otra versión decía, Señor, socórreme. Yo quería hablar con ustedes ya en el 30 de mayo, que es una cita que tengo con mi doctora, mi cirujana oncóloga. Pero unas cosas son mis planes y otras son los planes del Señor. Así mismo es. Mi mamá
que ya ustedes saben que falleció, fue paciente de cáncer, fue la Sí. primera paciente de cáncer en mi familia. Ella duró 5 años y después falleció. Después Sí. de eso, no es hasta hace 2 meses y alguito que yo soy la segunda persona en mi familia que me dan la posibilidad, ¿verdad?, de un diagnóstico de cáncer también en mi seno derecho. Bien, Así que me he sí. tenido que someter a unos estudios, a una biopsia que fue bastante dolorosa. Gracias a Dios no tuve moretones ni nada. Y ahorita ustedes decían, y Judy recalcó, que nuestra oración tiene que ser insistente, persistente y específica, ¿verdad? Y aunque yo estoy al frente, supuestamente, del grupo de oración, yo tengo que confesarles que me costó ser específica en mi oración. Yo no me atrevía a pedirle al Señor que si algo estaba mal, que me sanara. No me atrevía a pedirle eso. Pero sí le oré mucho, mucho, mucho. Sí. Señor, ayúdame a tener paz. Amén, Señor, amén. ayúdame a estar en calma. Señor, ayúdame a no sufrir antes de tiempo, ¿verdad? Porque Amén. podía estar 2 meses y medio sufriendo sin saber. Una angustia, sí. Señor, socórreme. Socórreme por mi hija, que es mi única hija. Socórreme por mis hermanos, especialmente mi hermano varón, que yo soy quien lo atiendo y estoy pendiente a sus cosas. Socórreme porque mi hermana está pasando por el cáncer de su esposo y esta es una noticia como esta, ¿verdad?, que pueda llegar en esta hora. Y yo le decía, dame calma, dame paciencia. Yo no me atreví a orar específicamente por lo que yo tenía o tengo, ¿verdad?, en mi seno, pero sí acudí a la iglesia y la iglesia sí oró específicamente. Yo recibí llamadas que me decían que estaba declarada sanidad. Lo que yo no me atrevía a pedir, otros lo estaban pidiendo por mí. Pero sí, yo seguía pidiendo calma, serenidad, alegría, que la sonrisa no se me despintara de la cara, que yo no quería sufrir antes de tiempo. Nada, Así pasé, mismo. como les digo, una biopsia dolorosa, sin moretones, pero fue dolorosa la experiencia. Y estaba esperando el 30 porque ese es el día con la cirujana, pero ya tengo los resultados de una biopsia que según lo que entendemos todo dice que es benigno. Qué bueno, gloria al Pero el Señor. milagro no es para mí que ese seno estuviese benigno. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 6 meses o dentro de un año, yo no lo sé. Pero Dios sí hizo el milagro de la paciencia, de la calma, de la serenidad, de la alegría, del continuar orando todos los días, de dirigir el grupo de ministerio. Solamente la semana de la biopsia fue cuando yo creo que no dirigí directamente una de las oraciones, pero de ahí en fuera, todo el tiempo en oración. Y nada, como les digo, para mí es que la lectura, ¿verdad?, me ha adelantado el poderles decir la información. El 30 se lo puedo confirmar con la doctora, pero Dios hoy me ha dado la confirmación verdadera, la que vale de verdad. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. La paz ¿Ustedes me hace... escuchan? Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Mira, yo quiero decirte que conforme a tu fe fue hecho. El Señor nunca nos deja. No importa las situaciones que atravesemos, Dios conoce tu corazón y en todo el proceso, desde el principio, Él ha estado y estará. En el caso de Jesús, yo tengo que decirles que Jesús era un judío de su época. Así que Jesús discriminó contra esa mujer, como bien estaba diciendo Judith, que por las religiones que tenían y todo lo que pensaban los judíos acerca de estas personas que tenían esas religiones. Y esa mujer con su fe y de la forma como ella le pide al Señor, estamos hablando de una mujer que está intercediendo por su hija.
Y en ocasiones hay veces que intercedemos por nosotros no con el mismo fervor cuando a ti te tocan un hijo. Y eso lo podemos decir las que somos madres, ¿verdad? Porque es que yo puedo soportar lo que sea, pero que no me toquen a mi hijo. Hasta ahí llegamos. Así que yo les digo, porque el texto lo he estudiado, me han hablado personas que tienen muchos más estudios que yo no tengo nada, y todos coinciden que él, ante esa situación, por eso es que dice, yo he venido para los hijos de Israel. Y más adelante vamos a ver que Jesús en ese mismo evangelio, él se encuentra con un hombre y lo llama aparte, con una persona judía, para sanarlo. No, eso no lo hizo con esta mujer, pero esta mujer logró que Jesús viera y transformara ese pensamiento que él tenía para con esta mujer. Porque no es que lo querramos juzgar, es que el problema es que él seguía siendo un judío de su época y por eso actuó en principio como actuó y las cosas que dijo. Pero la fe de esa mujer hizo que Jesús transformara ese pensamiento para conceder la sanidad a su hija. Así que yo pienso que el texto nos habla mucho. Este texto mucha gente no lo toca, ¿sabe? Porque no se atreven, porque por muchas razones. Se van por otras vías alternas, pero la realidad es esa. Bueno, se nos dice que esa llegada de Jesús allí nos está llevando a que ocurrirá un milagro. Palabra que en latín significa mirar o admirar. Según el Nuevo Testamento, Jesús daba motivo de asombro ante sus contemporáneos. Realizó todos tipos de milagros, los que fueron esenciales para comprender a ellos y nosotros hoy su ministerio, sus enseñanzas, su amor. Predicaba y enseñaba. Y estos contenidos atraían multitudes, sanaba y suscitaba fe en muchos corazones. Esta misma fe provocaba acontecimientos diversos, increíbles. Muchos traspasaban fronteras, linderos, como dicen, como pasó con la cananea que llegó hasta allí. Así que los escritores de estos magníficos relatos entendieron la fe como un intercambio entre lo que se cree y lo que se vive. ¿Y ante qué afirmación podemos comprender estos dos términos, lo que se cree y lo que se vive? ¿Cuál es la diferencia? Porque se está hablando de fe y ambos tienen que ver con esa palabra fe. Pero la diferencia en creerlo y en vivirlo. Y creo que Anet, en esta circunstancia, ha dado un ejemplo. Cuando habló de la paz que sintió en su corazón, la paciencia que tuvo y pudo entender lo maravilloso que es nosotros estar agarrados de Jesús mediante esa fe proactiva. Vamos entonces a seguir profundizando en estas escrituras que nos dejan saber que Jesús, ya en otras ocasiones habíamos estudiado varias veces, no pudo realizar milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. Pero en Jesucristo todas las cosas
eran increíbles, pero han resultado creíbles. O sea, para los espectadores eran increíbles, pero vean el resultado de lo creíble. Resultando que el ministerio de Jesús, el ministerio de la fe, fue controlado por la potencia que de él emanaba, ¿verdad? Entonces, en esta lectura de estos textos de Mateo 29, 27, 28, que hemos tenido en otras ocasiones, dice que dos personas que eran ciegos también estuvieron dando voces: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, él, vinieron los ciegos, parece que iba caminando y se detuvo en algún sitio, y Jesús le dijo, con la tanta insistencia de ellos, ¿creen que puedo hacer esto? Y muchas veces a nosotros él nos habla también, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, porque le estamos pidiendo unas cosas, pero cuando se han dado, muchas veces no entendemos que ha sido un milagro. Muchas veces, qué suerte tuve. Y entonces podemos ver que ellos entendieron la pregunta capciosa que Jesús le hacía. ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y lo afirmaron y recibieron su milagro. Así que, haciendo un redondeo con todo esto, Jesús estaba en un periodo de fama, porque le seguían como como dicen por ahí, una superestrella. Lo admiraban, por eso cogieron temor los romanos, porque Jesús no era enseñando solamente, Jesús estaba actuando, accionando, despertando la fe en su pueblo. Ahí entonces vemos como este pasaje bíblico nos lleva a la historia de la mujer cananea, que se nos muestra una mujer vulnerable, pero que tenía una fiera batalla que librar. Y la número uno era en su propia mente, pues tenía y tuvo que romper tradiciones culturales, creencias, ¿verdad? Y allí donde estaba también, como dice Maritza de la palabra, que se entiende que Jesús era un judío de aquella época y que se dieron unas cosas que instruyen las personas que lo analizaron y que lo analizan, que podía ser por lo que él vivía en ese tiempo. Así que ella estaba inmersa, ¿verdad?, en su situación por muchísimas cosas, estatus social, que no le ayudaba porque tampoco ya no era de allí, estaba viviendo en un mundo separatista y hostil. Ella estaba inmersa en el desafío de la fe, ahí desafiando su propia fe. Periodo en que Jesús inicialmente incursionó su ministerio, o sea, que coincidió que lo que estaba pasando, Jesús andaba en su ministerio activo. Lo que a ella le estaba pasando, se encontró con un hombre motivador, este maestro inclusivo, y demostrando que el reino de los cielos se había acercado, que él era la luz y que mandó a salir del medio la oscuridad. Y en eso ella también tuvo ese beneficio. Entonces los versos 21 y 22, que francamente nosotros podemos entender, si alguien lo quiere leer, los 21 y 22, aunque ya lo leímos, pero podemos ver, como dice, como seguimos hablando, que no fue casualidad que llegó allí y que se dirigió a Tiro y Sidón, y que esa mujer cananea, ¿verdad?,
de aquella región se le acercó gritándole, pero desesperadamente, ¿verdad? Así que dentro de todo eso, ella demuestra que ella va a tener su milagro y nos da clase de teología, ¿verdad? Porque esta mujer extranjera, que se supone que no conocía a profundidad esa fe que Jesús estaba moviendo en las gentes, porque él era alguien que él tenía ese mandato, ¿verdad? De rescatar. Y como él mismo dijo que sí, rechazando de alguna manera que fue ¿verdad? A salvar sus ovejitas. Quiere decir que Jesús estaba allí en una disyuntiva también ante esta mujer. Pero ella, al llamar a Jesús hijo de David, anteponiendo el nombre Señor, Señor, Jesús, hijo de David, me imagino, ¿verdad? Se dirigió a él con reverencia, recordando que ella era gentil. Pero el Señor tiene mucho significado en su palabra. Y este sustantivo, Señor, tiene mucho que ver cuando ella lo pronunció. Quiso decir, tengo un amo, que él es dueño de mi vida, sin importar lo que digan, ni lo de allá, ni lo de acá. Al decir Señor, hijo de David, estaba adorándole con toda su alma. Y no solo le dice, eres Señor, sino siguió desglosando esa palabra. Eres el Mesías anunciado, eres el esperado, eres el rey. Tantas cosas que afirmó, ¿verdad? Y entonces si vamos a Mateo 21:9, veremos que cuando entró a Jerusalén la gente iba delante de él y que también las que iban detrás decían, Señor, hosana en las alturas. Y esto nos muestra que debemos presentarnos ante Jesús con actitud de alabanza. Que aunque digan cómo puede ser que en medio del dolor nosotros sintamos gozo, estamos sintiendo gozo porque sabemos en quién creemos. Y como los diferentes ejemplos que se han dado de testimonio, podemos hoy, ¿verdad?, entender que esta palabra se sigue hablando porque es necesario para nuestra edificación. A ver qué nos dicen los versos 23 y 24. Que es lo mismo que Maritza explicó, y hemos estado comprendiendo de la actitud de Jesús también. Busquemos entender el silencio de Jesús, que ya hubo un adelanto en eso. En los versos 23 y 24, ¿qué nos dice? Verso 23 dice, Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando atrás de nosotros. Aquí los discípulos solicitan a Jesús que satisfaga el deseo de la mujer para que deje de dar gritos y se vaya. Los discípulos no le están pidiendo que la despache con las manos vacías. Ella lo que le está diciendo, mira, dale lo que ella quiere para que deje de gritar y se vaya. Eso es lo que ellos están pidiéndole a Jesús. Que el versículo 24 nos dice, Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús definió el enfoque de su misión. Él dejó en claro que no fue enviado a los gentiles como ella. Por lo menos era la visión que él tenía en ese momento de la situación, como todo buen judío de la época. Sí, Jesús mismo ya había señalado en Mateo 10:6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
cuando envió a los discípulos a evangelizar. O sea, ya Jesús había señalado en varias ocasiones que su misión principal era trabajar con la casa perdida de Israel. Pero tuvo que cambiar. O no cambiar, ampliar su visión. Porque cuando la mujer cananea reconoce en el versículo anterior a Jesús como hijo de David, le está dando una lección al pueblo escogido. Porque le está diciendo al pueblo escogido, nosotros los gentiles también reconocemos quién es Jesús, que es el Mesías, y que lo que a ustedes le trae, también nosotros lo podemos recibir. Así mismo es. Así mismo es. Y eso nosotros hoy nos hemos beneficiado. Miren, Arsenia, yo quería compartirles que este domingo pasado no, pero el domingo atrasado, no el pasado, sino el antepasado, tuve el privilegio de asistir a la ordenación de la pastora Lorna. Eso fue en la Iglesia Evangélica Unida de Las Piedras. Sí. La predicación de ese día estuvo a cargo del doctor Juan Mejías. Él es el presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y fue mi profesor, ¿verdad? Y profesor de mucha gente que han pasado por ahí. Sí. La predicación fue de este texto. Oh, yeah. Y fue una cosa tan hermosa. Sí. Tan hermosa. ¿Usted sabe lo que él dijo? Ajá. Que Jesús tuvo una conversión en su mente con la mujer cananea. Y es verdad, y es verdad. Fue una predicación que la disfruté de principio a fin. La gloria sea para Dios. Y de verdad que esto es un texto que mucha gente no toca. Sí, sí, pero sí, pero pues son cosas y no podemos olvidar que Jesús, aparte de ser un judío de la época, tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Y yo creo que no solamente Jesús tiene esa naturaleza, porque nosotros, dentro de lo que estamos viviendo, Pablo lo define, porque ya nosotros entramos en esa divinidad también, porque lo que está viviendo en nosotros acto es, y estamos revestidos del Espíritu Santo. ¿Ven? Y sabemos que en el momento que Jesús fue bautizado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí y confirmaron esa divinidad, y nosotros, según la palabra, hemos sido bautizados en Cristo Jesús también en ese momento. Por lo tanto, sí, es importante que estas lecciones surjan para nosotros tener, ¿verdad?, el conocimiento y el despertar de lo que realmente también nosotros somos. Dice que en el camino espiritual se dice que es necesario aceptar con sabiduría y en esta búsqueda que hay muchas contradicciones, ¿verdad? Lo que surge entre el bien y el mal y entre lo que nosotros realmente somos. Experimentamos momentos de alegría, de desesperación, así como también adquirimos confianza, pero a veces falta de fe. Falta de fe, y que el Señor dentro de todo esto nos retroalimenta. Así como somos leídos por otros, como dice Pablo, que somos carta abierta, ¿verdad? Que nos representa. A nosotros nos leen día a día. Las personas, como hemos dicho en otras ocasiones, a veces nos conocen más que nosotros mismos. Pero estamos llamados a hacer nuestra propia leyenda personal, autoexaminar nuestra fe, que de eso, esta es la médula de esta clase en estos momentos, porque ella tuvo también que, la mujer cananea, que ir a su adentro y despojarse de todo aquello que le impedía que ella dejara
su idolatría y todo, y dispuesta quizás a dejar su propia cultura, ¿verdad? Había una Entonces, razón poderosa, Xenia. sigue ¿Sabes hablando. cuál era, verdad? ¿Sabes cuál Dila, era esa razón poderosa? De ella la hemos dicho dila. ya. Su hija. Su hija. Exactamente, se había hablado de eso y verdaderamente nosotros bueno, desde que la mujer va a tener el hijo, ya está en cuidados, porque yo oía decir que decían que una mujer estaba con un pie en el hoyo y otro afuera, porque es prácticamente estaba en la transición de dar su vida por esa criatura. Y ella estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera. Y por eso fueron careadas, ¿verdad? Carearon Jesús y ella. Un toma y dame y dime, yo te diré. Pero como la función de Jesús era reactivar nuestra fe, como le dijo a aquel paralítico que estaba allí en el piso, ten ánimo, levántate, anda. Lo que le dijo fue eso, ten ánimo. Y muchas veces nosotros necesitamos ese impulso de ese ánimo. La mayoría de veces. Yo diría que día a día, segundo a segundo. Pero la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces ilumina nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, y nos va llevando a ese conocimiento. Así que estamos llamados a hacer nuestra propia leyenda personal, autoexaminar nuestra fe. Esta permanece oculta en nuestra alma. Y no todas las personas tienen el valor de verse tal como son y de enfrentar este reto con valor. Pero tenemos que tener paciencia si entendemos que somos dignos de aquello por lo cual nosotros estamos pues luchando tanto, porque Pablo habla de nuestra vida como una batalla diaria. Cuando nosotros descubrimos esto, ¿verdad? Que no estamos solos, que el Señor nos sostiene, que cuando vienen esas crisis suceden cosas en nuestras vidas que el Señor tiene preparadas para nosotros, y en medio de esa crisis surge paz en la tormenta. Y uno mismo, pues, a veces dice, bueno, pero ¿cómo pasó esto? Porque yo creo que yo no estoy en una cama o quizá estoy bajo la tierra, porque fue el mismo Espíritu Santo que me inspiró a en un momento dado con mis ojos cerrados, que no tenía fuerza ni para abrirlos, ni para hablar. En un momento yo sentí un impulso de pararme de la cama. En otras ocasiones yo me caía y yo no tenía nada de fuerza, pero hubo un momento que en el momento de la verdadera crisis yo me paré de la cama. Y después de eso, cuando yo dije, yo tengo que ir a servirle a Dios y tengo que estar allí en la iglesia. Me levantaba a las 5 de la mañana, que estaban durmiendo, agarrándome de las paredes, temblando como los niños, sin fuerza. Pero no desistía, no me sentía para nada como incómoda, nada, una paz, una tranquilidad. Y yo sé que fue el Espíritu Santo que trabajó y me dio ese sentir, porque verdaderamente siempre tenemos que estar afianzados a Él. Yo nunca pensé en nada, en otra cosa nada más que esperar en Dios. Y así nosotros vemos los milagros con la paciencia. Entonces dice Mira, que... Xenia, perdona que te interrumpa. Sí, no. No estamos exentos a que lleguen cosas a nuestra vida, como bien lo hemos mencionado. Yo arranqué unas matas de mi patio, estoy limpiando mi patio. Uno de los dedos se empieza a hinchar
Yo me creo que es que me enterré una espina. Cogí con una aguja y la limpié y me metí la aguja pensando que era una bolsa de agua. Me ponen la inyección del tétano cuando dije eso en emergencia. Y esto ha sido un proceso de mes y medio donde me operan el dedo y me sacan un melanoma o melaloma, no sé. Melanoma. Y eso fue, hoy me quitaron los puntos y eso fue a patología. Espero la respuesta en una semana o 2 semanas. Sí. Y yo decía, Señor, yo tenía eso ahí adentro y tú permitiste que me pasara una espina para que me pudieran abrir y ver que yo tenía eso. Yo digo, pues es que Dios es maravilloso, porque sí, porque es que yo también fui paciente de cáncer y hay unas cosas que uno tiene que estar velando. Aprendí algo de la experiencia. No vuelvo a bregar con las matas sin guantes. ¿Ves? Una Si usted enseñanza. brega con matas, tiene que ponerse guantes. Hoy un señor en el médico me dijo, a un amigo mío le pasó eso, pero él fue peor porque él estaba bregando con las matas, se tocó un ojo, el ojo empezó a cambiar, empezó a supurar. Él tardó en ir al médico y perdió su ojo porque se le metieron gusanos en el ojo y tuvieron que sacarle el ojo. Sí, Así sí. que hermanitas y hermanitos, todo lo que hagamos, tenemos que tener mucho cuidado, cuidarnos. Esa fue mi experiencia. Gracias, gracias Maritza, pero a través de todas las experiencias que escuchamos de otros y que nos pasan a nosotros mismos, estamos aprendiendo a que el Señor tiene propósito de hacernos ver unas cosas, porque en esta época que yo estoy viviendo ahora, yo siento que es mi época más feliz, porque como que me confirmó y nos ha confirmado a todos los que estamos aquí, que Él vive en nuestras vidas y que siempre está con nosotros y que nuestra fe tiene que estar proactiva siempre. Cuando vengan las situaciones, nosotros vamos a estar descansando en Él, descansando nada más, con paciencia. Que dice que la paciencia, que cuando la gente pide más paciencia le mandan más pruebas, pero ahí están las pruebas. Las pruebas son que estamos sobrepasando algo difícil, pero para algo mejor en lo cual nosotros vamos a dar testimonio. Así que los autores del Nuevo Testamento coinciden que hay un milagro fundamental para entender la vida de Jesús. Y es que Cristo, ¿verdad?, no resucitó en vano, porque nuestra fe es que hemos visto que Él resucitó, murió y resucitó con poder, mostrando su amor a nosotros, a la humanidad, y que nos transforma en un instrumento de Dios cada día. También, pues, la experiencia humana, ¿verdad? Siempre ha estado marcada por un abanico de posibilidades. No estamos exentos de pasar dificultades, pero es hermoso ustedes pueden pasar al otro lado, como pasó el pueblo de Israel por las aguas, como se abrió el mar. Así que vida nueva en Cristo tenemos cada día y somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva mente y un nuevo corazón, así como hizo la cananea, que dice que dio clase de teología en humillación, en adoración, en esa palabra Señor que tiene tanto que decir de ella, tanto como dijo la misma María,
he aquí la esclava del Señor, tú eres mi amo. Pero con qué felicidad nosotros le servimos a Él. Pues vamos a entrar entonces en el resumen en que nos dice que Jesús desarrolló su ministerio y estaba marcado por múltiples desigualdades, exclusiones y manifestaciones de racismo. Que en situaciones límite y en búsqueda de esas paradas desesperadas de solución, como la de la mujer cananea, no era el momento para discriminar por la naturaleza del recurso que se consideraba como la fuente desde la cual podía surgir la sanidad y la resolución de su lucha. Al regresar al contenido implícito de este relato bíblico, nos topamos con un factor de la vida de esta mujer cananea que cambia todas las coordenadas de su situación. Y es que todo este lastre negativo que arropaba su vida estaba superado por una certeza, una fe audaz, decidida a superar obstáculos para llegar a quien había identificado como la respuesta a su necesidad. Y resulta muy sugerente la actitud inicial de Jesús hacia la mujer cananea, que si la vamos a ajustar a nuestro momento actual, nos puede recordar que el auxilio que buscamos, aún de parte de Dios, no siempre se revela en una respuesta positiva inmediata. Entonces hay una pregunta, ¿podemos perder nosotros la fe si no tenemos una respuesta como nosotros la esperamos? Que sea ahora y ya. Al igual que en el caso de la mujer cananea, la sinceridad de corazón y la intensidad expectante de nuestra fe no pasa nunca desapercibida frente a nuestro Señor Jesucristo. Que así nos ayude Dios y que estas lecciones que han venido, todas cimentadas en la fe, se sigan manifestando en nuestras vidas, recordándonos día tras día que tenemos que vivir por fe en Jesucristo. Él es nuestra fuerza, Él es que nos da el poder y en Él nosotros encontramos auxilio y refugio. Vamos entonces a tener la oración final. Señor, que te haces presente en los momentos más álgidos de nuestras luchas y búsquedas de auxilio, ayúdanos a mantener vigente una fe que pueda ver más allá de los obstáculos y los sentimientos de derrota. Aumenta y potencia nuestra fe para acudir siempre a ti con la certeza de que puedes vernos más allá de nuestras marcas y desventajas personales para concedernos tu salud y tu paz. En Jesucristo hemos orado. Amén. Que el Señor nos siga acompañando y cuidándonos y dándonos sabiduría de lo alto. Bendiciones. Les recordamos a los hermanos y hermanas las ofrendas, ¿verdad? Que lo puede hacer por ATH móvil, pero también llevar un sobre y aparte de dar su diezmo, su promesa, dividir la parte de ofrenda de la escuela bíblica. Es importante que la divida para que esa porción vaya directo a la escuela bíblica. Que no se apague este corazón que arde por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. Que no se apague este corazón
que arde por ti. Que una ofrenda pueda ser solo para ti. ¿Me escuchan? Sí. Ok. No olvidemos lo siguiente. El jueves tenemos altar familiar y la porción bíblica está en Génesis 1, del 1 al 28, ya el jueves. Ya mañana estamos a 1 de mayo. Esto se ha ido bien rápido. Y el domingo pues regresamos al templo. Y un anuncio que les quiero dar es que el 8 de mayo, que es miércoles, vamos a tener un taller que es parte del ministerio de Oremos, y el taller va a ser de Emaús. Les invito a todos y a todas que puedan conectarse. Ya ese taller fue preparado y les digo que realmente es hermoso, la gloria para nuestro Dios, y va a ser de gran edificación para nuestras vidas. Así que les invito a todos y a todas que puedan conectarse el miércoles 8 de mayo a las 8 por Zoom, porque lo vamos a dar por aquí. Entonces damos gracias al Señor por este culto de oración y también por la escuela bíblica. Pienso que ha sido hermosa y vamos a tener la bendición pastoral en este momento, así que les invito a orar junto a mí. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por lo acontecido. Espíritu Santo, tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces todo lo que hay en nuestras interioridades. Te damos gracias porque tu palabra dice que tú nos has dado una medida de fe. Así que no podemos decir que no tenemos fe, porque tú nos has dado una medida. Pero te pedimos, Dios, que esa medida que tú nos has dado pueda seguir creciendo a través de esa conexión de las disciplinas espirituales y de esa relación que tenemos contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres Dios. Y a través de ese Espíritu Santo maravilloso es que podemos seguir transformando y alcanzando alturas espirituales para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que bendigas a todas mis hermanas y a mis hermanos, y que las peticiones más profundas de sus corazones, que solo tú conoces, tú puedas ser propicio a cada una de ellas, de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y es perfecta. Ahora te pedimos, Dios, que nos des un sueño reparador, que a través del sueño, si te place, seguirte revelando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por todo lo que tú hagas, te daremos la gloria a ti. Bendícenos, Dios, y que mañana podamos abrir nuestros ojos nuevamente al milagro de la vida y a la nueva oportunidad que tú nos das de ser hijos tuyos, hijas tuyas, con comportamiento y actitudes y amor de acuerdo a tu gracia y a lo que tú nos mandas en tu palabra. Gracias, Dios, y oramos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En ti oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que descansen. Igual, Besos. te bendiga, Marisa, Un Dios te bendiga. abrazote. Amén, Igual, igual. Dios les bendiga a todas. amén, Amén. amén. Las amo a todas y a Amén, todos. gracias. Igual. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Bye, bye.